8. Audioclase. El incremento del número de adopciones internacionales en nuestro país y las dificultades de reconocimiento de las mismas han sido dos circunstancias que han motivado la reforma del régimen jurídico interno de la adopción internacional. La nueva ley tiene como principio fundamental la protección e interés del menor. Entre las novedades importantes que trata la ley cabe destacar dos cuestiones que en la práctica han sido causa de numerosos conflictos a la hora del reconocimiento de las adopciones constituidas por autoridades extranjeras, los efectos de las adopciones simples y la posible conversión de una adopción simple en una adopción plena. Mónica Herranz, profesora titular de Derecho Internacional Privado, cierra el programa de hoy con un breve análisis y comentario sobre las nuevas perspectivas que abre la nueva Ley 54/2007 de Adopción Internacional. Hola, buenos días. El tema del que vamos a tratar es el régimen jurídico de la adopción internacional. El título, tal y como está lanzado, hace referencia a todo el régimen jurídico, es decir, habría que tratar en este tema tanto las normas internacionales que tratan sobre la adopción internacional, posibles convenios que, como veremos con posterioridad, existen sobre la materia objeto de análisis y la normativa interna. Lo cierto es que nosotros vamos a hacer hincapié en la normativa interna más que en los convenios internacionales, y ello porque, en definitiva, la norma interna es una novedad importantísima que se publicó en el BOE, la nueva norma de adopción internacional, de 29 de diciembre de 2007 y que entrará en vigor, tal y como dispone dicha norma, al día siguiente de su publicación. Estoy haciendo referencia a la Ley 54/2007 de 28 de diciembre de adopción internacional. Esta novedad supone que en este programa tratemos en profundidad, dentro del tiempo del que disponemos, la nueva ley de adopción internacional, que viene a sustituir a la normativa anterior o el régimen jurídico anterior interno que trataba sobre la adopción internacional. Por ejemplo, como iremos viendo, el artículo 9.5 del Código Civil o las disposiciones que regulaban la competencia judicial internacional de las autoridades españolas para la constitución de la adopción. Me refiero a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 22. Pues bien, como he dicho al principio, los convenios internacionales a los que deberíamos de hacer referencia en materia de adopción internacional es uno. Es un convenio internacional importantísimo. Es el Convenio de La Haya de 1993. El Convenio de La Haya de 1993, aunque lo vamos a tratar por la novedad que presenta el régimen jurídico interno de la adopción internacional de una forma muy rápida, es un convenio, como digo, muy importante. Y su relevancia, sobre todo, se desprende de que numerosos países, que son los países que tienen menores para adoptar, han venido a ratificar este convenio. Lo cierto es que con anterioridad hubo otros convenios internacionales ratificados por España y por otros estados, pero que en definitiva eran carentes de menores para adoptar, que no tuvieron este éxito, y el éxito, como digo, se debió sobre todo no solamente a su articulado, que por supuesto también, sino sobre todo a que países en los que había menores adoptables ratificaron este convenio internacional. Por ejemplo, China lo ha ratificado no hace mucho tiempo. Por lo tanto, es un convenio que su gran éxito se debe a esta circunstancia. Como he dicho al principio, nos vamos a centrar fundamentalmente por la novedad que supone la Ley 54/2007 en el régimen jurídico interno de la adopción internacional. Esta ley, que como digo se publicó en el BOE de 29 de diciembre de 2007 y que entra en vigor al día siguiente de su publicación, tiene una exposición de motivos realmente amplia que vamos a ir viendo de forma detallada, como digo, dentro del tiempo que nos permite este programa de radio. En primer lugar, se explica el porqué del alcance de la reforma de la adopción internacional o del régimen jurídico interno de la adopción internacional. Sin duda, el alcance de esta reforma o el porqué de esta reforma se debe al incremento de adopciones internacionales, el número tan importante de adopciones internacionales que se producen en España. Como sabemos, normalmente lo que viene a suceder es que las adopciones se constituyen en el extranjero y se pretende el reconocimiento de dichas adopciones en España.
Las circunstancias que llevaron así a la modificación de la norma interna, del régimen jurídico interno de la adopción internacional, era que realmente se presentaban diferentes dificultades a la hora de ese reconocimiento, que es donde más vamos a hacer hincapié a lo largo de este programa de radio. También pareció necesario aglutinar en una sola norma la dispersión normativa que existía en materia de adopción internacional. Lo cierto es que había una dispersión importante y con esta norma de adopción internacional se ha venido a recoger los aspectos de la adopción en una única norma. Así vamos a ver cómo hay un título concreto en el que se trata pues, de las normas de derecho internacional privado en general, y se trata en conjunto la competencia judicial internacional de los tribunales y juzgados españoles para la constitución de una adopción, o la competencia de las autoridades consulares, o vemos como también se trata la ley aplicable, así como el reconocimiento de las adopciones constituidas por autoridades extranjeras. Además de esto, se tratan otros aspectos como la intervención de las entidades públicas, etcétera, etcétera. La exposición de motivos continúa con los principios incorporados en la ley, y sin duda los principios que se incorporan en la ley y los valores que se incorporan en la ley conjugan los valores de nuestra Constitución con las disposiciones de los instrumentos internacionales en materia de adopción internacional. Por ejemplo, sin duda, lo previsto en esta materia en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, del 20 de noviembre de 1989, y otros textos. En referencia a esta convención, un principio que incorpora y se incorpora expresamente en esta ley es un principio importante, que es el principio de subsidiariedad. Es decir, la adopción internacional debe ser como el último mecanismo al que se debe de recurrir cuando un menor está carente de esa familia. De manera que hay que buscar, en principio, una familia en el país de origen, hay que intentar acudir a otras soluciones distintas de la adopción internacional. Esto es lo que manda el principio de subsidiariedad. En el ámbito de la exposición de motivos, termina, en principio, esta primera parte de esta exposición hablando de la adopción o tratando la adopción como una medida de protección del menor y expresa cómo toda la ley debe de ser interpretada conforme a ese principio importantísimo que es el principio del interés del menor. Pues bien, esto supone, como se ha explicado, que la adopción internacional es la búsqueda de una familia para un menor, no de un menor para una familia. Por tanto, toda la normativa debe de estar inspirada a la hora de su aplicación por parte de las autoridades por el principio del interés del menor. Continúa la exposición de motivos explicando de forma extensa cómo está dividida la norma. La norma está dividida en varios títulos. Hay un título primero en el que habla del ámbito de aplicación, que veremos con posterioridad, y de las intervenciones de las autoridades públicas. En lo que a nosotros más nos interesa, aunque sin duda nos interesa la ley en su conjunto, es el título segundo, el que habla de las normas de derecho internacional privado, y en el que aglutina la competencia judicial internacional de las autoridades españolas, por un lado las autoridades judiciales españolas y por otro lado las autoridades consulares. Lo veremos con posterioridad. En segundo lugar, habla de la ley aplicable a la constitución de la adopción y hace una diferenciación, como veremos, que no aparecía en principio en el artículo 9.5 del Código Civil, donde estaba el régimen jurídico de la adopción internacional, de la ley aplicable a la adopción internacional. Y es cuando la diferenciación que hace esta nueva ley, la Ley 54/2007, es, en un primer grupo, aglutina aquellos casos en los que se aplica la ley española y, en un segundo caso, en los que se aplica para la constitución de la adopción la ley extranjera. Por último, trata un último sector del derecho internacional privado, pero desde luego, y en el ámbito de esta materia, como en el de otras, pero centrado en esta materia, un sector importantísimo, que es el de reconocimiento de las adopciones constituidas por autoridades extranjeras. Esta norma, y lo veremos con posterioridad, incorpora en el marco del reconocimiento dos novedades importantes. Por un lado, expresamente se refiere a los efectos de las denominadas adopciones simples. Y por otro lado, habla ya de la posible conversión de una adopción simple en una adopción plena. Sin duda, estas dos cuestiones han sido las que han
en la práctica han traído más problemas o han planteado más problemas a la hora del reconocimiento de adopciones constituidas por autoridades extranjeras. Y esta norma recoge, en cierta medida, la solución o la inspiración de las normas internacionales y, en particular, del Convenio de La Haya de 1993, que trataba de solucionar estas dificultades que se planteaban a la hora del reconocimiento de adopciones. Como hemos dicho en el título primero, habla del ámbito de aplicación, del objeto y finalidad de la ley, y hay un aspecto que quiero resaltar. En el marco del artículo cuarto del título primero, habla de las circunstancias que impiden o condicionan la adopción y habla cómo no se tramitarán solicitudes de adopción de menores nacionales de otro país o con residencia habitual en otro estado en las siguientes circunstancias. Cuando el país en el que el menor adoptando tenga su residencia habitual se encuentre en conflicto bélico o esté inmerso en una catástrofe natural. Y así sigue enumerando una serie de circunstancias que impedirían que con dicho país se pudiera tramitar adopciones internacionales, sin duda con el objeto de evitar posibles abusos y, sobre todo, de que las adopciones no se constituyan con las garantías jurídicas necesarias e imprescindibles que deben de rodear a todo procedimiento de adopción. Tenemos disposiciones en torno a las entidades públicas y entidades colaboradoras en materia de adopción internacional. El capítulo tercero, en el marco del título primero, nos habla de la capacidad y los requisitos para la adopción internacional y entramos ya en el título segundo, en el marco de las normas de derecho internacional privado relativas a la adopción internacional. En primer lugar, trata de la competencia judicial internacional para la constitución de la adopción en supuestos internacionales. Pues bien, lo cierto es que las normas de competencia recogidas en esta ley son prácticamente iguales que lo que recogía la Ley Orgánica del Poder Judicial en el artículo 22 para establecer la competencia de los tribunales y juzgados españoles para constituir una adopción. Recoge los mismos foros de competencia. En el artículo 15 trata de la competencia judicial internacional, ya no para la Constitución, sino para la modificación, revisión, declaración de nulidad, conversión de la adopción de una adopción simple en una adopción plena. Luego, más adelante, también trata de la competencia que recordamos que estaba recogida ya no en la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino en el Código Civil, en el marco del artículo 9.5, de las autoridades consulares españolas. Y recoge los mismos criterios para que las autoridades consulares puedan constituir adopciones. Los mismos criterios que son que el adoptante sea español y que el adoptando tenga su residencia habitual en la demarcación consular correspondiente. Por supuesto, como sabemos, siempre que el Estado receptor no se oponga a ello ni lo prohíba su legislación, de conformidad con los tratados internacionales y otras normas internacionales de aplicación. Pues bien, hemos visto en este caso cómo una de las características que en un principio señalamos en el marco de que reunía esta norma se cumplen, es decir, si bien en la Ley Orgánica del Poder Judicial recogía la competencia de la judicial de las autoridades españolas y el 9.5 recogía la competencia de las autoridades consulares, en el marco de esta norma, bajo el título segundo, se aglutinó la competencia de las dos autoridades. Por tanto, terminamos, en cierta medida, en este sector concreto, con la dispersión normativa. En el marco de la ley aplicable, como hemos dicho en un principio, se tratan dos grupos de casos que, dado el tiempo que tenemos, no podemos tratar de forma detallada, simplemente hacer mención a ellos. Cuando la adopción se rige por ley española y un segundo caso que sería la adopción regida por ley extranjera. Y en este caso, o en estos dos casos, vemos que dependerá una y otra, es decir, dependerá de la aplicación de una ley española, de la ley material española o de la ley extranjera, en función de la proximidad o no con el territorio español. Ya que, por ejemplo, para la aplicación de la ley española, dice la adopción constituida por autoridad competente española será regida por lo dispuesto en la ley material española en los siguientes casos. Cuando el adoptando tenga su residencia habitual en España en el momento de constitución de la adopción, cuando el adoptando haya sido o vaya a ser trasladado a España con la finalidad de establecer su residencia habitual en España. Por lo tanto, estamos viendo la proximidad con el territorio español. En el segundo caso, esa proximidad no se daría. Pues bien,
A partir de aquí vemos que también se permite incorporar la discrecionalidad por parte del órgano judicial con objeto de aplicar otra ley. Vamos a lo último ya, que serían los efectos de las adopciones constituidas por autoridades extranjeras. Bien, en una primera parte nos hace un recordatorio de hay convenios internacionales que hay que aplicar. Si esos convenios son aplicables, bien, esto es un recordatorio. Y en una segunda parte nos establece los requisitos necesarios para el reconocimiento de la adopción, requisitos que son muy parecidos a los que estaban en el 9.5 del Código Civil y que, pues por ser tan parecidos, no vamos a enumerar por falta de tiempo. Sí queremos hacer una breve mención e importantísima, y les recomiendo que lo miren, a el tratamiento que se hace al reconocimiento de adopciones simples, como la propia ley expresa, que no tienen acceso al registro como adopciones, sino que se las trata como acogimiento familiar. Y luego, por supuesto, el mecanismo que incorpora en el marco de la ley de conversión de las adopciones simples en adopciones plenas. Esto estaba recogido en el Convenio de La Haya de 1993, no estaba recogido en el marco del artículo 9.5 y es una novedad importantísima que hay que mirar y hay que ver cómo se trata por parte de las autoridades españolas. Pero sin duda una novedad que era absolutamente acuciante y que había que incorporar. Pues bien, como hemos visto muy rápidamente, la ley de adopción internacional, la nueva ley de adopción internacional, abre nuevas perspectivas y abrirá nuevos interrogantes, pero estos nuevos interrogantes no podemos tratarlos en el marco de este programa porque todavía no hay esa práctica. Sin duda esperemos que el año que viene podamos tratar esos interrogantes y veamos las dudas prácticas que la misma plantea. Muchas gracias.